Hoy vamos a comenzar el tema sobre la familia. La familia es bastante amplio el tema, pero quiero siempre comenzar poniendo bases y llamar la atención a algunas cosas importantes que supuestamente no son del tema de la familia, pero que sí deben aclararse, porque en el subconsciente de la gran mayoría de los evangélicos especialmente, pero de todos los creyentes, a la familia israelita está muy metida en todo y en cosas que vamos a leer aquí que son dichas no a Israel, sino que a la familia hoy en día, a la familia cristiana, deben de entenderse en su contexto correcto. Así que comienzo con lo que anunciamos esta mañana, que la única institución que Dios formó antes que el pecado entrase al mundo fue la familia. Eso nos debe de llamar la atención a pararnos. Piense eso, en un ambiente perfecto, donde no hay ningún pecado, donde no hay nada absolutamente malo, donde todo está perfecta voluntad de Dios, Él instituye la familia como la herramienta, como el vehículo, como los que van a ser los responsables de llevar adelante su propósito, su plan, su voluntad. Entonces la familia es algo que se inicia sin que haya que restaurar nada, no es algo que se está creando para solucionar un problema, sino que era el vehículo diseñado para llevar adelante el plan de Dios. Especulemos un poco solo para darle la importancia que esto tiene. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, solo hubiese habido familia en la tierra. ¿Por qué? Porque al crear una familia, a los hijos, con las enseñanzas de la justicia y la verdad del reino de Dios y todo, estos hijos se convertirían en otras familias que seguirían enseñando lo mismo, y se llenaría la tierra de familias, pero todas llevando una misma creencia, una misma ley, una misma doctrina. Consecuentemente, la familia es algo que sí tiene que ser restaurado. No es una cosa como el resto. De Génesis 3:15 en adelante, las cosas que pasan, las relaciones, los pueblos, las familias, todo lo que pasa, eso no es parte del plan original de Dios, sino que son cosas que se están dando para poder restaurar el plan original, que es regresar a esta clase de familia que es de la que vamos a estar estudiando y que es el modelo que nosotros debemos de buscar cumplir hoy en día, especialmente los que nos profesamos cristianos. Porque si Cristo, que es el postrer Adán, ya vino y restauró lo pasado, nosotros debemos de volver al pasado. Entonces, quiero hacerle algunas comparaciones solo para poner, como digo, la base de la importancia de la familia. Recuérdense que el enemigo trata por todos los medios de que las cosas importantes pierdan su importancia y pone un montón de excusas y argumentos para robarnos la atención del escrito está. Así que por eso, note por ejemplo esto, al considerar la historia de la raza humana, Dios comienza con una familia. Luego pasan 1400 años después del pecado de Adán y todo, en que Dios deja que se demuestre que la humanidad dejada a sí misma no tiene esperanza, va de mal en peor. Entonces viene el diluvio y ¿cómo comienza la historia otra vez? Con otra familia, la de Noé. Noé se encarga de cumplir esa parte de la comisión que sí se puede cumplir humanamente hablando, fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, pero no sojuzgarla. Noé no tiene cómo sojuzgar la tierra, no hay justo ni siquiera uno. Pero entonces se llena la familia, y se llena la tierra de familias. Pero recuérdese que hay un momento en la historia en la que el mismo Nimrod reta a Dios abierta y descaradamente de que no se van a ir por toda la tierra, y viene el castigo a la Torre de Babel y la división. Y note eso, la consecuencia de muchas naciones, de muchas culturas, de muchos idiomas, no es crecimiento, es una consecuencia de pecado. Dios quiere que todos tengamos el mismo idioma, la misma cultura del reino,
todo. Si es un rey y todos los súbditos del reino van a tener que tener la misma ley y el mismo conocimiento del rey. Entonces, desde ya, ponga en su mente que lo que tenemos, nuestras diferentes nacionalidades, los dialectos, las costumbres y todo lo demás, no es el plan de Dios. Es la consecuencia de no obedecer el plan de Dios. Entonces, cuando ya empiezan cosas como aquí en nuestra Guatemala, ¿verdad? De que leí ahorita en un Facebook, creo, de que están diciendo nos quieren robar la tierra, los isiles o no sé quiénes son. ¿Cómo que si son los de la tierra? Ellos no son de la tierra, la tierra es de Jehová. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Nadie tiene el derecho de decir, esta es nuestra tierra, nos están invadiendo, nos están sacando de nuestra tierra. No. Todo esto es consecuencia del pecado, consecuencia de la rebeldía y desobediencia a Dios. Pero la familia, aunque sea en diferentes culturas y diferentes naciones, va a tener que ser restaurada, no cambiada, como todo esto que ahorita es temporal. Todo lo que estamos viviendo es temporal. Esto no tiene que continuar al siglo venidero, sino que va a terminar con el siglo presente. Bien, entonces, cuando ya nos damos cuenta de esa importancia de la familia, después de que ahora ya hay familias en todo el mundo, pero con diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferentes idiomas, etcétera, etcétera, viene el proceso en el que Dios va a comenzar a restaurar las condiciones para que venga la simiente de la mujer que prometió en Génesis 3:15, y una vez que venga la simiente de la mujer, la cual es Cristo, entonces comenzar a hacer lo que Adán no hizo, ¿verdad? Sojuzgar la tierra. Ese es el plan de Dios. Dese cuenta, en las premisas que yo uso al enseñar y estudiar la Biblia, la más fuerte para mí es la inmutabilidad de Dios. Que Dios no cambia, Él solo tiene un plan. Cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que señoree y sojuzgue la tierra, eso sigue siendo su mente y su plan, porque Él no cambia. En ninguna manera Él ha cambiado la meta, simplemente que nuestra desobediencia y nuestro descuido de las Escrituras es el que lo sigue postergando. Pero entonces viene Dios y ¿cómo comienza? Llama a Abraham. Le dice a Abraham que lo va a sacar, le da una orden que lleva a tres cosas. Le dice, deja tu tierra, o sea, quitarse ese concepto de nosotros somos los ancestros de esta tierra, nosotros somos los nacidos, ni que hubieran nacido de la tierra, pero quitar eso, deja tu tierra, te vas a ir a un lugar que tú no vas a decir es mi tierra. Segundo, deja a tu parentela, ese concepto que tienes de familia. Esos valores culturales, tradicionales, familiares que tienes no son del reino de Dios. Deja tu parentela y deja la casa de tu padre. No vas a estar siguiendo las costumbres, las tradiciones ni las enseñanzas de tu padre. Vas a comenzar en una nueva tierra a formar una parentela que ahorita no tienes ninguna, y tú vas a ser el padre de esa casa, de esa nueva generación, de esa nueva descendencia. Y cuando Abraham se va, cuando Dios le habla a Abraham, le dice, voy a hacer una pausa ahorita, porque lo que voy a leer ahorita sí está en continuidad con lo de la familia, pero voy a tener que aclarar algo aquí mismo. Fíjense, desde el mero principio del tema, voy a tener que aclarar algo que está en la mente, si no de todos, de la gran mayoría de los cristianos. Entonces viene Dios y le dice a Abraham, aquí en Génesis capítulo 12, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire cómo comienza Dios a dirigirse a la humanidad, identificándolas como familias, no como naciones. Claro, van a ser naciones, porque las naciones están formadas por varias familias, pero Dios sigue con su propósito original. Te voy a sacar de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para hacer una nueva, enseñarte, empezar a caminar en lo que es el concepto de familia desde la perspectiva de Dios. Y le dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, déjeme hacerle aquí una pregunta para ver cuán importante es
ver cómo leemos y ver cómo oímos. Cuando dice aquí, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué familia, qué persona? ¿Qué le viene a la mente cuando usted oye, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré? Asumo que a la mayoría se le viene Israel, porque a cada rato están diciendo hay que orar por la paz de Israel, porque a los que bendijeren a Israel, Dios los bendecirá, y a los que maldigan a Israel, Dios los maldecirá. Eso no es cierto. Eso no es lo que está diciendo aquí. Aquí no existe Israel. No ha ni siquiera nacido Isaac. Entonces no existe Israel. Y le está diciendo a Abraham, a ti, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, usted va a decir, bueno, claro, pero Israel es descendiente de Abraham. Consecuentemente, la promesa le va a pasar a Israel, le va a llegar a Israel. En Génesis 26:4, ¿verdad? Eso es que es más adelante de lo que estamos viendo aquí. Sí, más adelante de lo que estamos viendo, le vuelve a decir Dios a Abraham: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, en plural, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ajá, me dirá usted, ahí está, hermano, mire, la bendición de las naciones va a ser en la simiente de Abraham, e Israel es el nieto de Abraham. O sea que no es lo mismo. En la Biblia es muy clara y muy explícita. Y recuérdese, esto es algo que la gran mayoría no obedece, no practica. La suma de tu palabra es verdad. Textos aislados no cuentan. Por eso comencé con que Dios le está diciendo a Abraham, te estoy apartando para comenzar una nueva familia, que no tiene que ver con tu ascendencia, ni con tu tierra, ni con tu cultura. Vamos a comenzar algo nuevo, y en ti, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Ahora bien, ahora sí, regreso. En Génesis 21:12, Dios ya le había dicho a Abraham, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Esto es cuando Sara le dice a Abraham que la criada y el hijo de la criada no van a heredar con Isaac su hijo, sino que los eche. Y Abraham estaba preocupado, ¿verdad? Porque es su hijo, varón. Y entonces le está diciendo Dios que no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Ahora escuche, esto es lo que le dijo Dios a Abraham. Todo lo que dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Dios ya le había dicho a Abraham que su descendencia sería en Isaac, no en Jacob, no en Israel, en Isaac. Quiere decir que cualquiera de la descendencia de Isaac sería el escogido. Y ahora ya no es ningún secreto que el escogido fue Judá, no Israel. La bendición pasó, la comisión de llevar adelante la simiente de la mujer pasó de Abraham a Isaac y de Isaac a Judá. Y de Judá a su hijo Fares, el cual tuvo con Tamar, la cananita. Ellos fueron los únicos que obedecieron lo que Dios había dicho, que fueran a Canaán y que ahí los multiplicaría, implicando se tienen que casar con uno de Canaán. No había otra. Entonces, Israel no alcanza esto de la descendencia, porque la descendencia va en Judá. Y como ahora ya el misterio escondido ha sido revelado, el apóstol Pablo lo pone más claro para nosotros cuando dice en Gálatas capítulo 3, versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces la bendición que Abraham
va a ser para todas las familias de la tierra, para todas las naciones de la tierra, a través de su simiente, quiere decir que es a través de Cristo y la descendencia de Cristo, que son la iglesia. Ven, todo el tiempo se ha estado hablando de Israel y menospreciando el escrito está, de que Dios dice, los que maldigan a la iglesia serán malditos y los que bendigan a la iglesia serán benditos. Y es en la simiente de Cristo, la iglesia, que las familias de la tierra serán benditas. Esto es un fundamento básico, porque de esa manera, si aceptamos el escrito está, nos tenemos que dar cuenta que la forma en la que Dios quiere que bendigamos a las naciones, a nuestra nación, es por medio de familias ejemplares. Familias que se guíen bajo los principios de la palabra de Dios. Y por eso cuando empecemos a estudiar lo que dice el manual del Creador con relación a la función del esposo, de la esposa, de los padres, de los hijos y de las extensiones familiares, tiene que ser de acuerdo al escrito está. Oh, eso es la cultura hebrea, hermano, eso es del Antiguo Testamento. Eso es lo que dice. Ven, esa es una de las razones por las cuales el cristianismo está tan malo. Porque cayó en la mentira de que hay Antiguo Testamento en los libros de la Biblia. En los libros de la Biblia no hay libros del Antiguo Testamento. Todos son la palabra de Dios. No existen libros del Antiguo Testamento. Esa es una mentira del diablo. Gentes de buena intención quisieron dividir la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento para facilitar su estudio. No estoy acusando de maldad a ellos, pero recuérdense que Pedro también, queriendo ayudar a Jesús le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Y por qué dividieron la Biblia? Porque pusieron su mira en las cosas de los hombres. Es muy difícil estudiar la Biblia. Quizás si la dividimos en libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, en capítulos y versículos, vamos a facilitar que la gente pueda conocer el mensaje salvador de Dios, el glorioso mensaje de la palabra de Dios. Sus intenciones han sido de lo mejor, pero no es el diseño de Dios. No era eso lo que Dios había dicho. Y se ha hecho un gran daño porque la astucia del enemigo ahora ha llevado a la gran mayoría de los creyentes, de los que leen la Biblia, a pensar que el Antiguo Testamento ya no tiene que ver. Así que cuando hablamos de reglas importantes de la familia, como las vamos a ver ahora, y de la interrelación entre las familias, dice, no, esa era la cultura hebrea. Y por eso es que le estoy diciendo, era importante aclararle que las promesas hechas a Abraham no son a través de Israel. Israel fueron los vasos de ira que Dios soportó con paciencia hasta la venida de Cristo, como Cristo se los dijo a los mismos israelitas, que había soportado todos esos años de rebeldía, pero que el juicio no escaparía de esa generación, porque una vez que Él ya vino, se acabó la tolerancia del irrespeto, del quebrantamiento de normas, de leyes, de principios y de todo que Israel había hecho. Y aún más, es tan duro para mí usar palabras suaves para hablarle a los teólogos y a los doctores de la ley y todo, que siendo tan claro que dice la Biblia, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que no recibe al Hijo, no recibe al Padre. ¿Quién es el mentiroso?, pregunta Juan, y se responde, todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. ¿Cómo es posible que puedan creer con toda esa claridad explícita de la palabra que Israel sea el pueblo de Dios? Que Dios esté bendiciendo a Israel porque son la niña de sus ojos y todo lo demás. No. Los sigue bendiciendo por una sola razón, porque Él es fiel, aunque Israel es totalmente infiel. Porque Dios cumple su palabra cuando jura aún en daño suyo, pero no por ningún mérito de Israel. Así que por favor,
ya no me meta la cultura israelita en nuestras pláticas, en este estudio de la familia. No tenemos que aprender nada de costumbres israelitas para acercarnos a nuestras raíces. Nuestras raíces no son israelitas. Nuestras raíces son a través de Judá con una cananita, luego Boaz con una moabita, luego la persona de Jericó, la mujer de Jericó, en otras palabras, con sangre gentil. Los judíos, los israelitas, tienen que recibir a Cristo como nosotros los gentiles. No nosotros los gentiles como ellos. Porque por el contrario, Pablo nos dijo, todo lo que aconteció a Israel es ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Así que por favor, al estudiar ahora de la familia, no cometamos los mismos errores. No me hable de la cultura hebrea. Leamos lo que Dios va a ir enseñando con relación a la familia y con la relación de los cónyuges y los padres y los hijos, etc. Ok, aclarado eso que era importante, porque desde el mero principio tenemos que aclararlo, que no estamos hablando de cultura hebrea. No estamos hablando de prácticas hebreas, de ritos hebreos, de nada de eso. Eso lo soportó Jesús con paciencia como vasos de ira, no de bendición. Lea su Biblia, léala en español, léala contextualmente, no pedacitos por aquí, pedacitos por allá. Ok, entonces viene Dios y le dice a Abraham, deja todo atrás. Captemos eso, por favor, porque hoy en día, debido a que no hemos obedecido la palabra de Dios, estamos igualitos que todo el resto del mundo estaba en el tiempo de Abraham. Seguimos aferrados a nuestras distintas tradiciones, a tal grado que cuando se va a ir a predicar a un lugar, me dicen, sí, pero hermano, fíjese que aquí la cultura de este lugar es así. ¿Verdad? Cuando venga a hablarle a esta gente, tiene que conocer que su cultura es así. Escúchenme bien, lo vuelvo a repetir. A mí no me importa la cultura de nadie, porque hay una cultura del reino. Y yo voy a ir a anunciar el reino. Los que se quieran quedar con su cultura, que se queden. Así como en los tiempos bíblicos, los que se quisieron quedar con su cultura se quedaron. Pero los que entiendan que Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, hasta aquí llegaron todo lo que había en el pasado. Lo aguanté todo en el proceso de venir. Pero ahora que Cristo ya está aquí, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Todas las culturas, todas las tradiciones, todos los conceptos familiares, arrepentíos y creed el evangelio. Ese es el mensaje que la iglesia, la eclesía del Señor debe de estar proclamando. Pero si empiezan con que no, tenemos que reconocer esta cultura, entonces ustedes mismos no conocen de qué reino son. Ustedes no saben a qué Dios sirven, a quién es el rey. Imagínense eso, regrésese en su mente. Ha visto, si no ha leído la Biblia, ha visto películas de reyes. El rey es la autoridad. Y todos los que están ahí, no hay tales de que estos son este terreno es de nosotros y tenemos nuestra cultura. Este terreno es de nosotros y tenemos nuestra... No, todos le obedecen al rey en lo que el rey dice. Y al que no quiere obedecer lo que dice el rey, le vuelan la cabeza así de fácil. Entonces, vaya captando. Dios le dice a Abraham, ya no tienes que ver con tu ascendencia. Deja la casa de tu padre. Ya no tienes que ver con tus costumbres territoriales. Deja la tierra. Y ya no tienes que ver con tus costumbres familiares. Deja la parentela. Y vas a comenzar una familia con esta clase de personas. Arameo, que eres tú, y cananita. Eso es lo que tiene que formar la nueva familia, la nueva casa. Y es de esa manera que viene la línea. Lea usted, agarre la concordancia y vaya siguiendo la ascendencia de Jesús. Y no va a encontrar sangre israelita en Jesús, sino que sangre gentil. Bien, entonces ahora sigo con la advertencia de que el enemigo no puede inventar nuevas artimañas, sino que sigue usando las mismas de distorsionar el diseño de Dios. Y hoy en día nos encontramos, como dije, como Abraham. Nuestras iglesias mismas
tienen diferentes culturas, tienen diferentes, en cada lugar, ¿verdad? En cada pueblo, en cada ciudad, en cada nación, hay iglesia cristiana y se predica la misma Biblia, hasta se cantan muchos de los mismos himnos y todo lo demás, pero todos tienen su diferente cultura. Todos tienen sus diferentes tradiciones familiares. No hay el entendimiento de la familia en el diseño de Dios. La familia que fue formada antes que el pecado entrara al mundo. El diseño que Dios quería desarrollar y va a desarrollar y está desarrollando. Poco a poco se va renovando nuestro entendimiento y poco a poco estamos empezando a hacer lo que el manual del Creador dice. Y el mayor enemigo entonces ya no es el diablo. Esa es otra cosa. Amados hermanos evangélicos, dejen de hacerle propaganda al diablo. El diablo no puede estorbar absolutamente nada. Ya no, usted no cree lo que dice Hebreos de que Jesús participó, que Jesús participó de sangre y carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, y liberar a los que por el temor a la muerte estaban todo el tiempo sujetos a esclavitud. ¿Usted no cree eso? ¿Usted no cree que Jesús es el hombre más fuerte que vino y ató y venció al hombre fuerte que era el diablo y que tenía sus armas y que lo despojó? ¿Usted no cree eso? Porque sigue predicando que el diablo esto aquí, que el diablo allá. El diablo no puede hacer nada. Veamos qué dice Dios que está pasando. Él dice que el pueblo no tiene conocimiento, así que hay que enseñarle. Note lo que dice Jeremías capítulo 6. Versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad. Veamos esas tres cosas. Dice: paraos, mirad y preguntad. Paraos en los caminos, son muchos. No, y sí, ok, todos los caminos llevan a Roma. Definitivamente todos esos caminos llevan a Roma. No llevan a Cristo. No llegan a Cristo. Si llegan a Roma, estamos fritos, porque Cristo no está en Roma. Ok, paraos en los caminos y mirad. Mira el fruto. Cómo ha ido perdiendo su santidad el matrimonio a los ojos como debiese ser a los ojos de Dios. Hubo un tiempo en que el divorcio de los no cristianos era esto, y apenas si se oía por ahí de un divorcio de cristianos. Ahora ya no hay diferencia. Y las nuevas generaciones, aún en las iglesias, hasta están con aquello de que, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué formar familias y todo lo demás? Entonces, eso es el fruto que hay. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que ver cómo alcanzamos a esta nueva generación, porque esta nueva generación, hermano, no lee. Esta nueva generación, hermano, no le gusta esto. Tenemos que ver cómo le ponemos la cosa que sea más fácil para que la entienda. No, eso no es. Aquí dice, preguntad por las sendas antiguas. Y escúcheme, le caigo mal a muchos, pero lo siento mucho. No, en realidad no lo siento. La verdad que no lo siento. Ya si me dicen desalmado, desamorado, lo que sea, no me importa. Pero Jesús no cambió el mensaje. Llegaron los discípulos y le dijeron: Señor, la palabrita esa que te soltaste estaba muy fuerte y se están yendo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Ah, sí? ¿Y ustedes se quieren ir también? A sus discípulos. ¿Por qué? Porque él trae un mensaje del reino. No va a aguadar el mensaje para que encaje con los que no quieren oír. El que no quiera oír tiene toda la libertad. El Señor dice: te pongo delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú escoge. Y no está tratando de ver cómo suaviza la cosa. No. Entonces yo le voy a hablar, el escrito está. Voy a leerle lo que Dios dice acerca del matrimonio, lo que dice acerca de la relación de los esposos, la relación de padres a hijos. Y usted tiene todo el derecho de creerlo y aplicarlo o de desecharlo. Pero eso no quita que sigue siendo el escrito está del manual del Creador. Entonces, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Qué más queremos? Note que es el alma lo que tiene que ser salvada, pues es el alma la que tiene el montón de ideas, de conceptos, de valores, de tradiciones que el diablo sembró durante todo ese tiempo que no había justo en la tierra.
Entonces aquí está diciendo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Obviamente, no dijeron literalmente, no andaremos. Lo demostraron con sus hechos. Pero hoy en día, vienen parejas a buscar consejería matrimonial. Y se les dice, mire hermano, la Biblia dice esto. Mire hermana, la Biblia dice esto. Pero ellos se ponen, sí, pero es que yo siento, sí, pero es que yo pienso, sí, pero es que yo creo. Y no aceptan el escrito está. Entonces se van, ¿ah? No quieren la paz de su alma, porque es Dios el que está diciendo, si oyen esto, si buscan las sendas antiguas, si preguntan por el buen camino, el cual está en las escrituras, van a hallar descanso para su alma. Así de sencillo. Pero si no quieren eso, entonces no, ¿verdad? Y suena terrible, increíble. Si todos buscan la paz, ¿por qué la desechan? Por las tradiciones, las culturas y todo lo que hemos aprendido. Todos tenemos un montón de basura en nuestra cabeza. Y aún los que estamos tratando y luchando por adecuarnos a la palabra, todavía tenemos un montón de basura que tenemos que ir limpiando. Pero conforme estamos obedeciendo el escrito está, poco a poco nos vamos acercando más y más a los principios de la palabra. Y no vamos a cambiar 100%, porque la perfección vendrá hasta que seamos transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Y este cuerpo de muerte, como le llama Pablo, ya no nos está estorbando. Pero mientras tanto, podemos tener una vida mucho más tranquila, mucho más pacífica, mucho más bendecida y gozosa, si vamos aplicando la palabra de Dios. Ese texto del rechazo de eso. Aquí tengo una pregunta que dije, esta es una buena oportunidad para hacer una pregunta y una advertencia. La pregunta es, ¿quiere usted tener un matrimonio y una familia aprobados por Dios o solo bendecidos por Dios? Porque puede tener una familia bendecida grandemente, pero sepa que la bendición de Dios no significa la aprobación de Dios. Llegará el momento y cuando sea juzgado, tristemente oirá las palabras que él ya advirtió. No os conocí. Pero Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre proclamamos, en tu nombre. Sí, pero no quisieron seguir las reglas, las instrucciones de la senda antigua. Ustedes llegaron a ser una pareja tremenda, son hasta oradores y andan por todo el mundo enseñando sobre el matrimonio, pero no están aplicando para ustedes las palabras del rey. Entienda eso. Bendición no es sinónimo de aprobación. La aprobación es a la obediencia a la palabra de Dios. Ok. El texto de Oseas 4:6, como digo, sigue vigente. Y usted examínese a la luz de su propia vida, a la luz de su propio matrimonio, a la luz de su propia familia. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Porque sabemos que el conocimiento está ahí, en la palabra de Dios. Dice, porque desechaste el conocimiento. Y usted que no lee la Biblia, está desechando el conocimiento. Usted que lee solo los versículos que le gustan, o un proverbio cada día, o todos esos métodos de leer la Biblia para hacerla atractiva, y que por favor lea la Biblia. Mire cómo se la endulzamos más para que por favor lea la Biblia. No. Usted tiene que esforzarse en leerla. Y si es sincero de corazón, en que aplica lo que entiende, el Señor le va alumbrando el entendimiento más y más, para que vaya conociendo más y más. Pero tiene que ser diligente. Es trabajo. Si le quiere llamar trabajo, sí. Pero el estar leyendo y el estar estudiando, sí. Pero es para la vida eterna. ¿Se para usted a pensar el peso de lo eterno? Aunque viviéramos 150 años, es un chiste, no es nada con la eternidad. Entonces, considéralo. Dice, desechaste el conocimiento, entonces yo te echaré del sacerdocio. Ve, usted dirá, no, pero en mi iglesia me dicen que soy bendecido, y en mi iglesia me dicen que una vez salvo, siempre salvo, y en mi iglesia No. La Biblia dice, tú desechas el conocimiento. No tienes tiempo para la palabra,
el Señor te desecha el sacerdocio, no tienes efectividad. Pero si a mí me siguen miles. Sí. Y millones te van a seguir, porque les estás facilitando que sigan en sus costumbres, en sus tradiciones, en sus gustos, y que piensen que todavía así van a ser aceptos. No, señores, no los engañen de esa manera. Y le dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta palabra le va tanto a la familia como a la nación. Recuérdense que por eso hice énfasis al principio, que lo que Dios promete bendecir es familias, y consecuentemente eso bendice naciones. Pero si se olvida de los hijos de las familias, se olvida de los hijos de las naciones. ¿Y por qué se olvida? Porque los padres, la familia, se están olvidando de la ley de Dios. La advertencia es esta. Si usted no reconoce el manual del Creador, llamada la Biblia, como la autoridad final y absoluta, la única fuente de verdad, nunca va a encontrar la forma de ser aprobado por Dios. Es triste discutir con personas que argumentan y todo, sí, pero mira la Biblia, sí, pero es que esto y que lo otro, y hasta que ponen tela de juicio la Biblia. Con ellos no tengo nada que decir, por eso lo hago público. Si usted me quiere hacer una pregunta o corregirme, que yo siempre agradezco la corrección, que sea con el escrito está, en su contexto de toda la Biblia. No con cosas que son filosofías y todo, porque de hecho está escrito en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Ve? Entonces eso es lo que yo trato de seguir. El escrito está. Y no me importan cuántas filosofías hay. Y no me importa cuántos títulos tengan los que tengan la filosofía y cuánta gente lo siga. Yo me aferro al escrito está y a lo que explícita y claramente dice la Biblia. Puedo parecer anticuado para muchos. Y desde luego dicen que el evangelio es locura para los que se pierden. Pero ese es mi entendimiento. Y además en Eclesiastés capítulo 1 versículo 9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Una vez más, los que tienen ganas de discutir, ¿cómo que no hay nada nuevo? En aquel entonces no había teléfono inteligente, no había aviones. Sí, ¿para qué perder el tiempo? Las formas de transporte, las formas de comunicación, la forma de todo, la Biblia le llama multiforme. Pero la esencia sigue siendo la misma. La naturaleza pecaminosa de la persona es la misma en todas las edades, en todas las generaciones. Por eso yo digo que los niños, los hijos, los jóvenes son los mismos desde el tiempo de Abraham hasta hoy. No hay tales de que esta generación es así. No. Ese es el punto. Tratan de decir esta generación es diferente. No. Esa misma alma necesita ser entrenada. Esa misma rebeldía necesita ser corregida con vara, con la senda antigua, que es lo que voy a estar enseñando, la senda antigua. Y entonces, si usted dice ser creyente, si usted dice que reconoce que la Biblia es el manual del Creador, va a tener que demostrarse a usted mismo, porque yo ni lo miro, ni lo voy a andar juzgando, ni lo condeno, ni nada. Pero sí le advierto, sería injusto que yo le dijera al Señor, conoce nuestros corazones, Él sabe que nuestras circunstancias, claro que conoce nuestros corazones, nosotros no. Ya se nos dijo que nuestro corazón es engañoso, nos engañamos a nosotros mismos y encontramos 80,000 razones para justificar nuestros errores. Y mientras no nos humillemos y reconozcamos que necesitamos volver al escrito está, seguiremos como estamos. Pero yo ya lo puse eso en las manos de Dios. Eso no funciona. Es cuando digo en cuanto a la educación de los hijos, ya los puse en las manos de Dios. Él los puso en nuestras manos. Y nos dejó el manual de cómo los debíamos de educar. Si no lo hicimos, es nuestro problema. No es de que lo pusimos en sus manos. No podemos, como Pilato, lavarnos las manos.
es nuestra responsabilidad. Entonces, para no tener que responder a las preguntas, como digo, las formas cambian, pero la esencia no. Ok, quiero leer un texto más para con esto cerrar la premisa que estoy poniendo antes de comenzar las lecciones. Dios dice en Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Paro ahí, todavía falta, pero paro ahí para. Si Él está diciendo que nos acordemos de los tiempos antiguos porque Él es Dios y no hay otro Dios, y ya nos dijo que Él es un Dios que no cambia, se puede dar cuenta, no requiere mucha ciencia, mucho raciocinio. Si Él es Dios desde antes y no hay otro Dios y Él no cambia, ¿qué es lo que tenemos que ver? Para atrás. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Ni los filósofos, ni nada de tal. No hay nada semejante a Él y a su verdad. Que anuncio lo por venir. Y anuncio lo por venir desde el principio. Imagínense. Lo que viene en el futuro lo voy a encontrar si miro para atrás. Porque Él anuncia lo por venir desde el principio. Por eso dice, no se vale tratar de entender cómo va la cosa. Ven acá y lee cómo la voy a hacer. Yo anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, escuche esto, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No cambia su palabra. Tenemos que actualizar la Biblia. La Biblia no necesita ninguna actualización. Esas actualizaciones de la palabra y esto y lo otro, lo que hacen es ir desgastando el mensaje de la palabra. Es acordados de las sendas antiguas y mirar para atrás. Por lo tanto, vamos a considerar las Escrituras sin prejuicios ni ideas preconcebidas. Las voy a presentar como todo lo que he venido presentando, que le he mostrado, el escrito está, y le he dicho usemos el raciocinio, no seamos místicos y no nos dejemos llevar porque lo dijo fulano, suclano, mengano, cuando lo tenemos delante de nosotros. Y sin prejuicios ni ideas preconcebidas, y vamos a ver lo que Dios dijo, que es la familia desde el principio. Muy bien. Veo que tienen deseos de hablar. Adelante.